Yo acá les puse la definición de uso racional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Pueden encontrar otras definiciones de uso racional de medicamentos, incluso lo pueden decir con sus palabras. Esperen que hay gente que quiere entrar y voy a tener que salir. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos de nuevo, después quedará grabada para que la vea el resto. Así que ya pasaron casi 20 minutos. Bueno, vamos otra vez. Esperen. Bueno, ahora sí. Hay alguien que tiene un micrófono encendido. Por favor, chequen eso, ¿sí? Y empiezo nuevo. Bueno, les decía, y ahora sí empiezo, después quedará grabado para los que llegaron más tarde, que el tema era uso racional de medicamentos y farmacovigilancia. Entonces, yo puse acá la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que uso racional de medicamentos, ¿sí? O usar racionalmente un medicamento es cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. O sea, hay ciertas cosas que están remarcadas, ¿sí? Si hablamos de medicación adecuada a sus necesidades clínicas, estamos hablando de que hay que hacer primero un diagnóstico correcto para poder indicar la medicación adecuada. Las dosis tienen que ser las dosis correctas, nuevamente utilizamos ese término, teniendo en cuenta a ese paciente en particular, ¿sí? El periodo de tiempo también tiene que ser el adecuado o el correcto y toma en cuenta el costo, ¿sí? Para el paciente, porque es importante sobre todo si el paciente va a tener el diagnóstico de una enfermedad crónica en donde el tratamiento es prolongado y puede que el bolsillo no le dé para costear ese medicamento. Ahí les puse el dibujito de Mafalda. Racional sería igual a razonado, ¿sí? Como para que tengan en cuenta que hay que pensar antes de administrar un medicamento todas estas cuestiones, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos aspectos relevantes con respecto al uso racional de medicamentos. Cuando nosotros recibimos un paciente, ¿sí? En el consultorio, en la guardia, donde sea, ese paciente va a presentar determinada patología. Entonces, el prescriptor, que en este caso va a ser el profesional médico, tiene que saber cómo se diagnostican esas patologías y cómo se tratan. Obviamente que estas son todas cuestiones que ustedes van estudiando durante la carrera, no las pueden estudiar posterior a que tienen al paciente enfrente. El prescriptor en atención primaria de la salud debe tener una actitud crítica en la selección de las fuentes de información, o sea, tienen que ser fuentes confiables, fidedignas, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de un término que se llama medicina basada en la evidencia, y elegir el medicamento adecuado a esa situación de salud que presenta el paciente, utilizarlo en forma correcta, ¿sí? Y además tiene que monitorear el tratamiento. Tanto el prescriptor como el paciente necesitan información. Esa información puede ser brindada por distintas instituciones o entidades, o sea, los ministerios de salud, las facultades, etc. Y lo que hay que tener en cuenta en la prescripción esta que hace el médico
es prescribir por nombre genérico. Ustedes saben que hay una ley desde el 2002 que es hacer la prescripción por nombre genérico, ¿sí? O sea, el nombre del principio activo o lo que se llama denominación común internacional, en donde uno le da la posibilidad después al paciente, puede sugerir en la receta un nombre comercial, pero le da la posibilidad al paciente a, si no está ese en la farmacia, comprar otro o elegirlo de acuerdo al costo o a las características que el paciente considere. Y con respecto, sí. Perdón, ¿podrías cerrar la barrita esa que aparece abajo? Sí, perdón. Donde dice ocultar. Sí, no me di cuenta, perdón, ahí está. Bueno, y con respecto a la regulación, o sea, es la que determina los medicamentos que van a haber en el mercado. Los medicamentos pueden ser variados ya sean números, hay medicamentos que son monofármacos, ¿sí? Hay medicamentos que traen asociaciones a dosis establecidas, ¿sí? También se pueden clasificar en esenciales y no esenciales, que ahora les voy a explicar qué es. Y bueno, ¿y esos medicamentos cómo se eligen? Se eligen a través de criterios de selección, o sea, los criterios de selección son la eficacia, la seguridad, la calidad del medicamento, el costo que tiene, y esos criterios de selección sirven para realizar todos los listados, los formularios, las guías terapéuticas, ya sean nacionales, provinciales, el plan remediar, que uno se puede guiar. Yo les puse esta definición porque me parece que se la pueden encontrar en algún lado, y entonces para explicarles un poquito qué son los medicamentos esenciales o a qué se llaman medicamentos esenciales. La Organización Mundial de la Salud denomina medicamentos esenciales a los que satisfacen las necesidades de asistencia sanitaria de una población, y entonces tienen que estar disponibles en todo momento, en las cantidades adecuadas, en las formas farmacéuticas y en las dosis apropiadas. En 1977, la Organización Mundial de la Salud hace una lista modelo de medicamentos esenciales. Digamos, hay países que tienen su lista de medicamentos esenciales, y para los países que no lo tienen, la Organización Mundial de la Salud crea esta lista modelo de medicamentos esenciales que la elabora un comité de expertos, ¿sí? Y entonces puede ser utilizado en distintos países como listado de referencia. O sea, tiene que tratar de cubrir las patologías más prevalentes en ese país, ¿se entiende? Entonces, si a lo mejor un país tiene como patología prevalente el paludismo, en ese listado sí va a tener que estar el tratamiento del paludismo. A lo mejor la Organización Mundial de la Salud tiene una lista que se puede usar de referencia, pero algunos países pueden tener una lista propia. Y la existencia de esa lista lo que hace es garantiza contar con los medicamentos que son más seguros y eficaces para tratar las patologías de la mayoría de la población. Si voy muy rápido me avisan. Yo les comentaba al principio que este tema tiene una relación importante con lo que es la automedicación, ¿sí? No solo la automedicación, sino también la mala prescripción que muchas veces hacemos los médicos. A veces por presión, por distintas cuestiones, pero también puede ser por presión del paciente. O sea, hay pacientes que consideran que una consulta debe terminar con una receta médica, si no, el médico es un mal profesional. Y eso lo van a ver en muchos lugares. Y por eso muchos médicos, ¿sí?, prescriben para, entre comillas, para que no se le vayan los pacientes o para que no piensen eso de ellos. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de los medicamentos que se prescriben se dispensan, ¿sí?, o se toman de manera incorrecta. Y les puse, no sé si es un chiste, podríamos decir, de Mafalda, hablando con otro personaje de la historieta, que es Libertad, y le dice, te conté que mi papá fue, o sea, cuando pasan por una farmacia, dice, te conté que mi papá fue al médico. Y Mafalda dice, ¿al médico? Sí, para ver si le recetaron unas píldoras o algo contra su cansancio, intranquilidad, preocupación, nerviosismo, desequilibrio y ansiedad. Pero según el médico, todavía no se inventó nada contra la normalidad. Esto es para que reflexionemos y veamos, ¿sí?, el aumento de la polifarmacia, ¿sí?, o de la polimedicación que hay en estos últimos años,
y que creemos que todos los problemas se solucionan con un medicamento, ¿sí? Y a lo mejor el estrés, como dice ahí, el cansancio, el nerviosismo, la ansiedad, hay que, digamos, disminuirlo con medidas a veces no farmacológicas. O sea, la terapéutica farmacológica es sumamente importante, es un pilar fundamental para el médico en la terapéutica, pero también hay que tener en cuenta que existen otras terapias no farmacológicas. Muchas veces hay que usarlas asociadas también en ciertas patologías, como puede ser la diabetes, la hipertensión, en donde la dietoterapia, las medidas higiénico-dietéticas son muy importantes. Y no tomar, digamos, este concepto de, bueno, sí, hay que medicar y hay que dar por cualquier cosa un tratamiento farmacológico. Eso van a ver que lo repito mucho a lo largo de la clase, ¿sí? Y es porque figura en la bibliografía de donde se saca este tema, que es la guía de la buena prescripción. Entonces, que no indiquen un medicamento no significa que no sean malos médicos. Y los medicamentos tampoco son mágicos ni resuelven del todo a veces las patologías. Sí, están disponibles para usarlos, existen y dan solución a muchos problemas médicos, pero como dice el tema, hay que usarlos en forma racional. Si no, no tiene sentido. Esta es la guía de la buena prescripción, ¿sí? La pueden bajar, creo que está en PDF, ¿sí? Y es de donde yo armé toda la clase para poder darles este tema que es uso racional de medicamentos. Ahí habla del proceso de la terapéutica razonada. O sea, nosotros esto, los médicos ya lo hacemos, les diría, pero son estos 6 pasos que hay que seguir, que son muy importantes hacerlos pensando, ¿sí? El primer paso es definir el problema del paciente. Ahora después vamos a ver cada uno de estos pasos, pero cuando hablamos de definir el problema del paciente es realizar un diagnóstico, ¿sí? Y ese diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer, ¿sí? Cuando conocemos a nuestro paciente y a través de la historia clínica, ¿sí? Que tiene las 3 partes fundamentales, que son el interrogatorio anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios, que como bien dice la palabra, son complementarios y ayudan a confirmar lo que yo generalmente en el interrogatorio y examen físico ya tengo un diagnóstico presuntivo. El segundo paso es especificar el objetivo terapéutico, que es lo que quiero lograr, ¿sí? Cuando voy a indicar un tratamiento en el paciente. El tercer paso dice, comprobar si el tratamiento P es adecuado para este paciente. Cuando hablamos de tratamiento P, la P es de personal. Ahora les voy a explicar cómo se elige un tratamiento y un medicamento P. El cuarto paso es, comenzamos el tratamiento. El quinto paso es dar la información, instrucciones y advertencias. Y el sexto paso, que es el último, es supervisar, ¿sí? Y dentro de lo que se pueda detener ese tratamiento. Dice detener entre signos de preguntas porque hay patologías que ustedes saben que el tratamiento es de por vida. Bien, estos son otros pasos, ¿sí? Que en teoría serían previos a la terapéutica razonada. Por eso les pongo ahora esto. Ustedes deberían durante la carrera, ¿sí? Seleccionar sus medicamentos P. También lo van a ir cambiando a lo mejor cuando ya están recibidos, pero seleccionar su medicamento P, el medicamento P, como les dije, la P es de personal. En general puede coincidir con algún compañero, ¿sí? Pero ustedes tienen que, previo a seleccionar ese medicamento, hacer los 2 primeros pasos iguales a cuando hacen el proceso de la terapéutica razonada. O sea, ya sea para uno o para el otro, hay que definir el diagnóstico, ¿sí? Especificar el objetivo terapéutico. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, hipertensión arterial, ¿qué es lo que queremos lograr? Bueno, disminuir sus niveles de presión arterial para mejorar su calidad de vida y demás. Bueno,
Tercer paso, hagamos un inventario de los grupos de fármacos efectivos. Ustedes tengan en cuenta que en farmacología existen muchos fármacos y generalmente se agrupan, valga la redundancia, en grupos farmacológicos. Entonces, cuando ustedes agarran, por ejemplo, el Goodman, ¿sí? Uno de los libros de farmacología más recomendados, ustedes van a ver que a lo mejor dice tratamiento de la hipertensión arterial y tienen distintos grupos farmacológicos para la hipertensión arterial. Los IECA, los beta-bloqueantes, los ARA, etcétera. Entonces, ustedes, esos distintos grupos farmacológicos que se utilizan para X patología. Bueno, el cuarto paso es de esos grupos, elegir un grupo, ¿sí? Según los criterios establecidos. O sea, ¿a qué me refiero con los criterios? Los criterios de selección, la eficacia, la seguridad, la conveniencia, el costo. Y de ese grupo voy a elegir un medicamento P. ¿Estamos? Esto lo van a tener que ir haciendo durante la carrera. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, para la neumonía bacteriana, bueno, tenemos estos grupos de medicamentos. Para la diabetes, tenemos estos grupos de medicamentos. Para la infección urinaria, tenemos estos grupos de medicamentos. Y tenemos que tratar de quedarnos con un medicamento, ¿sí? Ese medicamento P es el que nosotros elegimos de primera elección para X patología. Ustedes van a salir de la carrera diciendo, bueno, para la infección urinaria por Escherichia coli, mi medicamento P es X medicamento, ¿sí? Estamos. Para después ir viendo, después van a tener que ver si ese medicamento que ustedes eligieron se adecúa a las características del paciente. Y ahora les voy a explicar por qué. Estamos, entonces, primero seleccionamos el medicamento P. Definimos el diagnóstico, especificamos el objetivo terapéutico, vemos los grupos farmacológicos que existen. Ahora vamos a ir desglosando todo esto, no se asusten. Elegimos un grupo, ¿sí? De esos que tengo. Hay patologías que tienen muchos grupos farmacológicos a disposición para el tratamiento y hay otros que tienen uno o dos nada más. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo seleccionamos los medicamentos? No los tiramos para arriba y agarramos uno al azar. Lo hacemos a través de estos criterios que habíamos dicho, ¿no? Y también un concepto que me importa que conozcan relacionado con esto es el de medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia lo que hace es integrar la experiencia clínica individual de ese profesional con la mejor evidencia externa disponible. ¿Eso para qué? Para tomar decisiones para el cuidado individual de un paciente y teniendo en cuenta las necesidades de ese paciente, los derechos que tiene y las preferencias, ¿no? Entonces eso se hace, como les decía yo, no porque mi colega me dijo que este es el mejor medicamento. Ustedes van a tener que ver, de acuerdo a la experiencia clínica que van viendo, agregarle la evidencia científica disponible que hay para eso existen estudios de cohortes, casos y control, etcétera, en donde se va diciendo, este medicamento se vio que es efectivo para esta patología, etcétera. ¿Estamos? Empecemos con los pasos del medicamento P. Primero, definir el diagnóstico, ¿sí? Lo que es importante que tengan en cuenta que cuando uno elige un medicamento P, elige un fármaco de primera elección para una patología, no para un paciente, ¿se entiende? Entonces, ustedes eligen, como yo les decía, bueno, para la hipertensión arterial o para la diabetes tipo 2, tal medicamento de primera elección tengo yo, ¿sí? Para esta patología, el medicamento de primera elección que yo elegí es este. Obviamente que para seleccionar el mejor fármaco para esa situación, ustedes deben estudiar bien la fisiopatología de la enfermedad. ¿Estamos? Por eso el primer paso es definir el diagnóstico. Si ustedes hacen un diagnóstico incorrecto, van a errar el tratamiento que están pensando. El segundo paso es especificar el objetivo terapéutico. O sea, ustedes tienen que definir lo que quieren lograr con ese fármaco. Por ejemplo, depende de la situación, puede ser disminuir la presión, ¿sí? Hasta cierto nivel, curar una enfermedad infecciosa, suprimir la ansiedad de un paciente. Entonces, para estos tipos de objetivos terapéuticos van a tener después los distintos grupos farmacológicos que vamos a ver. ¿Se va entendiendo hasta ahora, chicos?
Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Bien, vamos con el tercer paso de la selección del medicamento P. Habíamos dicho que era hacer un inventario de esos grupos, ¿sí? Entonces empezamos examinando qué grupos de fármacos tenemos a nuestra disposición. Apaguen el micrófono ahora que ya me contestaron. Todos los fármacos que tienen un mismo mecanismo de acción, una estructura química parecida, se dice que pertenecen al mismo grupo. Y los efectos indeseados, las contraindicaciones y las interacciones también van a ser parecidas. Incluso en su nombre pueden tener una raíz común. Por ejemplo, grupo farmacológico. Les nombro este porque ustedes lo vieron en Injuria cuando vieron Autónomo. Ustedes hablaron de beta bloqueantes o antagonistas beta cuando vieron sistema simpático, que vieron adrenérgicos y antiadrenérgicos. Un grupo farmacológico son los antagonistas beta. Bueno, esos tienen un mecanismo de acción parecido, ¿sí? La estructura química puede ser parecida, y ustedes van a ver que los efectos indeseables, las contraindicaciones, también pueden ser parecidas. Va a haber variaciones sobre todo en la parte farmacocinética, ¿sí? Seguramente en las vías de administración, puede haber variaciones obviamente en el costo, y los efectos adversos o las interacciones también pueden tener alguna pequeña variación, pero en general son parecidas. Entonces ustedes van a estudiar que se llaman atenolol, propanolol, carvedilol, nebivolol, o sea, van a ver que tienen incluso hasta el nombre, ¿sí? Una parte que es igual. Después puede pasar que no compartan eso en el nombre, pero sí, qué sé yo, cuando ustedes hablan de tratamiento del dolor, de la fiebre, de la inflamación, tienen otro grupo que son los AINES, antiinflamatorios no esteroides. Entonces ahí pueden tener la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno, y van a ver que todos comparten el mecanismo de acción. Pueden tener alguna variación, pero todos inhiben la ciclooxigenasa, ¿sí? Los efectos adversos, casi todos producen efectos adversos gastrointestinales, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces nosotros estudiamos por grupos farmacológicos, y dentro del grupo hay distintos fármacos y generalmente siempre hay un prototipo. Por ejemplo, las benzodiazepinas, es otro grupo farmacológico, que a lo mejor ustedes no lo conocen como benzodiazepinas. El prototipo es el diazepam, uno de los nombres comerciales más conocidos es el Valium. El diazepam, el lorazepam, el alprazolam, ¿se entiende? Entonces, comparten esa raíz, que es PAM, ¿sí? Y tienen un mecanismo de acción similar, porque actúan en el receptor GABA, efectos farmacológicos parecidos, porque casi todos son ansiolíticos, son miorrelajantes, son anticonvulsivantes, son sedantes, ¿estamos? Y los efectos adversos también van a ser parecidos. ¿Se entiende esto de estudiar grupos farmacológicos? Después la elección de alprazolam versus diazepam va a depender de distintas cuestiones, de la vida media, de la de administración, de la unión a proteína, más de cuestiones farmacocinéticas. Esos que nombraste, profe, pertenecen al grupo Sahara, ¿no? ¿Al grupo? Sahara. ¿Sahara? Sí. ¿Las benzodiazepinas? Sí. Sedante, No. anticonvulsionante. La sigla, está bien. Sí, sí, no. Pensé, te entendía al grupo ARA, que es antagonista de receptores de angiotensina. Sí. Está bien, exactamente, ¿sí? Son hipnosedantes, son miorrelajantes, anticonvulsivantes, perfecto. Bien, el cuarto paso es elegir uno de esos grupos, como dijimos. ¿Y cómo lo elegimos? A través de criterios que ya les nombré, que son la eficacia, la seguridad, la conveniencia, ¿sí? Me conviene este más que este, y el costo. Fíjense ese gráfico, qué bueno que está. Es como si fuera un colador. Ustedes tienen un montón de grupos a su disposición, ¿sí? Y va a ir pasando hasta dejar uno solo, que es el que ustedes van a escribir en esa receta. ¿Estamos? Que se va a llevar el paciente cuando sale de la consulta, si es que ustedes creen conveniente y necesario, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos criterios. ¿Qué es la eficacia? ¿Cómo la definimos? Bueno, la eficacia es la capacidad para modificar favorablemente un síntoma, el pronóstico o el curso clínico de una enfermedad. O sea, que el fármaco sea eficaz significa que va a cumplir, ¿sí?, con ese efecto terapéutico para el cual ustedes lo indican.
Si ustedes quieren que el paciente, como volviendo a este grupo de las benzodiazepinas, si ustedes quieren que el paciente tratar su ansiedad, porque tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad, lo que van a hacer es elegir, ¿sí?, un grupo que tenga ese efecto farmacológico. Lo mismo cuando alguien tiene fiebre. Bueno, le vamos a dar un antitérmico, un antifebril. Vamos a elegir un grupo, ¿sí?, que cumpla esas condiciones. Después de ese grupo, ¿se acuerdan que se van a quedar con un fármaco? ¿Cómo se mide la eficacia? Bueno, se miden ensayos clínicos controlados, entonces ahí se compara el curso clínico de diferentes grupos que están tratados con distintas modalidades terapéuticas. Como yo les dije, la terapia farmacológica es uno de los tipos de terapia que utilizamos los médicos. Pero recuerden que puede ser una terapia que tenga que ver con la parte de la nutrición, ¿sí? En lo que hablamos de dietoterapia, que se tiene que combinar en algunas patologías prevalentes, como son la hipertensión, la diabetes, incluso patologías como la celiaquía, en donde el único tratamiento, ¿sí?, es un cambio en el hábito alimentario, ¿sí?, eliminar el gluten. Entonces, tengan en cuenta. Después tienen la terapia quirúrgica, ¿sí?, la cirugía. O sea, hay situaciones en las cuales, por más que ustedes le den antibiótico y medicamentos, si el paciente tiene una apendicitis, una peritonitis, va a tener que pasar por el cuchillo. Entonces, o lo que es la kinesiología, la kinesioterapia, un paciente que tiene un accidente de tránsito, un accidente cerebrovascular, en donde necesita rehabilitación, por más medicamentos que uno le administre, a lo mejor hay que combinar con esto. ¿Estamos? Entonces, bueno, eso como para tener en cuenta. Con respecto al criterio de seguridad, todos los fármacos, absolutamente todos, tienen efectos indeseables, ¿sí? Que aparezcan o no depende de un montón de cuestiones, ¿sí? La mayoría de estos efectos indeseados son una consecuencia directa del mecanismo de acción. O sea, a ver, si ustedes al paciente le dan un hipoglicemiante, ¿sí?, o le administran insulina, o le indican la administración de insulina porque es un diabético, un paciente diabético, obviamente que uno de los efectos adversos más frecuentes, ¿cuáles va a ser? ¿Cuáles va a ser? La hipoglicemia, ¿sí? Estamos, y tiene relación directa con el mecanismo de acción que tiene el fármaco. Estamos. Si ustedes, volviendo al grupo de los beta bloqueantes, si ustedes le indican al paciente un beta bloqueante, ¿cuál va a ser el efecto adverso más común? Y bueno, la hipotensión. Ustedes lo indican para bajar la presión, pero bueno, por ahí hay que corregir a lo mejor las dosis. Entonces, en la columna de seguridad, lo que se ponen son los efectos indeseados, o sea, los efectos adversos, y la toxicidad que se puede generar a veces con sobredosis. Y la conveniencia, ya escapa al medicamento, o sea, este apartado o este criterio tiene puramente relación con las características de cada paciente. Entonces, cuando uno arma una lista de medicamentos P, no van a poder tener en cuenta este criterio, porque esto lo van a aplicar ¿cuándo? Cuando ustedes conozcan al paciente en la guardia, en la terapia, en el consultorio. ¿Ustedes qué van a tener que hacer? Ver si ese medicamento de primera elección que ustedes eligieron para X patología lo pueden administrar en este paciente, ¿de acuerdo? Y por último, y no menos importante, es el costo. A ver, a veces los médicos, con todas las cosas que tenemos que estudiar, no podemos estudiar cuánto sale el medicamento, pero podemos saber si son medicamentos accesibles, ¿sí?, en cuanto al costo, o medicamentos que son caros. Eso no lo van a conocer ahora, es algo que van a ir viendo a medida que ya estén recibidos y que vayan conociendo, ¿sí? Pero es algo que para nosotros a lo mejor no es tan importante, pero sí lo es para el paciente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Mucho más porque los precios varían de un país a otro, ¿sí?, mucho más en el nuestro, y van a depender de cada fármaco en particular, ¿sí?, más que del grupo. O sea, dentro de un grupo farmacológico pueden tener un fármaco que el costo sea un poco más elevado y otro que sea más económico. De hecho, la elección puede ser por eso, ¿sí?, teniendo en cuenta que cumplieron los criterios de eficacia, seguridad y demás. Obviamente que no le vamos a dar el más barato si el más barato tiene muchos más efectos adversos que el más caro. Tendrán que hacer un equilibrio entre todos estos criterios. Aparte hay que ver si ese paciente
o sea, tiene una obra social, si ese medicamento se lo cubre su obra social, si lo va a pagar particular, ¿sí? O si va a atenderse a la parte pública y se lo dan gratis, o sea, va a depender de un montón de cuestiones. Bueno, y el quinto paso, que es el último de esto, es elegir un medicamento P. Cuando uno elige un medicamento P, no solo elige un fármaco, sino que tenemos que decidir qué forma farmacéutica. Ustedes van a anotar en un cuadernito. Bueno, para esta patología yo voy a elegir tal medicamento, pero aparte de tal medicamento tengo que elegir si va a ser un comprimido, si va a ser un jarabe, si va a ser un óvulo vaginal, si va a ser una ampolla inyectable. Además de la forma farmacéutica, que obviamente está relacionado con la vía de administración, y como ustedes bien estudiaron en farmacocinética, la vía de administración por excelencia es la vía oral, ¿estamos? Excepto que tenga alguna contraindicación, pero si no, es la vía más usada, es la más conveniente, es la más económica, ¿sí? Pero bueno, obviamente que si el paciente es un paciente comatoso, psiquiátrico, un niño, o el paciente está con vómito o está inconsciente, un montón de cuestiones, no van a poder utilizar esa vía, ¿sí? Además de eso hay que elegir una pauta de administración, ¿sí? Y una duración del tratamiento. Ustedes, por ejemplo, tienen elegido para una angina estreptocóxica, ¿sí? O alguna angina bacteriana, van a elegir a lo mejor un medicamento del grupo de las penicilinas, ¿sí? Podrá ser penicilina, podrá ser amoxicilina, bueno, ustedes deciden con criterio por qué eligen eso. Supongamos que para un tratamiento X de alguna patología elegimos amoxicilina. Bueno, tenemos que elegir la amoxicilina de 500 miligramos, ¿sí? En comprimidos, cada cuánto lo vamos a dar, supónganse cada 8 horas, estamos por 7 días. Ahora a lo mejor pueden elegir la de 875 miligramos, entonces en vez de cada 8 horas va a ser cada 12 horas. A lo mejor hay patologías que en vez de 7 días necesitan 10 días de tratamiento. Entonces ustedes van a ir estudiando y eligiendo eso a medida que van avanzando en la carrera. Van teniendo como un medicamento de primera elección para una patología en particular. Para terminar esta parte, recordarles que no todos los problemas de salud necesitan tratamiento farmacológico. Hay problemas muy banales que a veces, no sé, la cefalea, que es algo muy común, obviamente causas de cefalea hay un montón, pero a lo mejor si es una cefalea tensional, por estrés, o a lo mejor por estar últimamente muy expuesto a las pantallas, ¿sí? A lo mejor la solución, antes de que indicar un analgésico, es que el paciente descanse más, que deje de usar, ¿sí? Un poco la pantalla. Bueno, hay otros recursos, ¿sí? Que se pueden usar previamente, ¿sí? Porque no dejan de ser sustancias químicas que introducimos en el organismo de un paciente y que a veces no sabemos cómo puede responder. Bien, esos eran los 5 pasos para elegir un medicamento P. Les tuve que mostrar primero eso porque acá, en el proceso de la terapéutica razonada, que es lo que vimos al principio, fíjense que el tercer paso dice comprobar si el tratamiento P es adecuado para este paciente, y ustedes no me iban a entender, ¿se entiende? Entonces, primero tuve que mostrarles cuáles eran los pasos para elegir un medicamento P. Entonces, el proceso de la terapéutica razonada, vuelvo otra vez a decir lo mismo, tiene 6 pasos. Los 2 primeros también coinciden con lo del medicamento P. El tercer paso es ver si ese tratamiento P que yo había elegido para una patología puede servir para mi paciente. Supónganse que ustedes tienen un medicamento pensado en la cabeza para una infección urinaria. ¿Estamos? Bueno, y llega una paciente que es embarazada y el medicamento que ustedes eligieron está contraindicado en el embarazo. Bueno, ese medicamento que yo elegí lo voy a tener que cambiar. Entonces, a veces es importante tener un medicamento de primera elección y un plan B, podríamos decir. ¿Estamos? Lo mismo les va a pasar si, bueno, yo elegí penicilina, ¿sí? O amoxicilina, algo del grupo de las penicilinas. Y el paciente me dice, o yo recabo en la historia clínica, ¿se acuerdan que dentro de antecedentes personales ustedes tienen que ver si el paciente es alérgico a algo, sobre todo si es alérgico a medicamentos? Entonces, si el paciente me dice que es alérgico, y bueno, habrá que cambiar ese medicamento que yo había elegido, y a lo mejor
del grupo de las penicilinas, voy a tener que pasar al grupo de los macrólidos, que son el grupo de elección cuando el paciente es alérgico a las penicilinas. ¿Se comprende esto, chicos? ¿Soy clara con lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien, Sí, bien, perfecto. El cuarto paso es comenzar el tratamiento, el quinto paso, ya lo dije, información, instrucción y advertencia, y el sexto paso, supervisar y detener el tratamiento. Vamos con cada uno de estos pasos. El primer paso es definir el problema del paciente, o sea, cuando llega un paciente, ese paciente viene con alguna queja o con algún problema. Esa queja o problema para nosotros, ¿qué es? Un motivo de consulta, ¿sí? Un síntoma o un signo, ¿sí? O más de uno. Entonces, para iniciar un tratamiento es fundamental que hagamos un diagnóstico correcto. ¿Cómo se hace ese diagnóstico correcto? Con una historia clínica detallada. O sea, un buen interrogatorio de anamnesis con todos los pasos que ustedes estudiaron, datos personales, motivos de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, familiares, hábitos, noción de foco, anamnesis por aparato, todo lo que ustedes ven. Y tienen que recabar todos los datos. Cuando ustedes hablan de hábitos, no me digan solo diuresis y catarsis. Alimentación, sueño, diuresis, catarsis, hábitos sexuales, uso de drogas, o sea, todo, ¿sí? Cuando ustedes ven antecedentes personales, bueno, enfermedades previas, si el paciente les dice, sí, soy hipertenso, bueno, ¿desde cuándo es hipertenso? Si usa algún tratamiento farmacológico, que usa, cada cuánto, si eso le da resultados, si está compensado, o sea, tienen que sacar información. Y ustedes le preguntan al paciente, si fuma, ¿desde cuándo fuma? ¿Cuánto fuma? Si alguna vez dejó, o sea, hay que preguntar todo. Después vamos a ir al examen físico, que tiene que ser un examen físico completo, con palpación, percusión, auscultación, todo lo que ustedes estudiaron en infuria se vuelve a aplicar acá. Y por último, los exámenes complementarios, que pueden ser de imágenes, de laboratorio, etc. Cuando ustedes tienen eso, ahí hacen el diagnóstico. Y recién ahí van a ver si pueden indicar algún tratamiento farmacológico. El problema del paciente puede ser una enfermedad que tenga, algún signo de alguna enfermedad de base, o sea, el paciente ya tenía una enfermedad diagnosticada, pero ahora tiene un signo de esa enfermedad, propia de esa enfermedad. Problemas psicológicos, sociales, ansiedad, puede ser algún efecto indeseable del fármaco. A lo mejor yo mediqué a mi paciente con enalapril, ¿sí? Que es un IECA, del grupo de los IECA para la hipertensión arterial, y el paciente comienza con tos, y la tos es justamente un efecto adverso de esa medicación que yo indiqué o que otro profesional le indicó. También pueden venir a buscar una receta, o sea, son pacientes que a lo mejor están polimedicados y solo consultan por eso, o vienen porque no pudieron adaptarse al tratamiento que le indicamos, o vienen a pedir algún tratamiento preventivo para alguna situación en particular, ¿sí? O alguna combinación de estas. Especificar el objetivo terapéutico. Nosotros dijimos que antes de elegir un tratamiento, tenemos que definir o especificar qué es lo que queremos lograr con ese tratamiento. Ese objetivo terapéutico es importante que ustedes lo puedan discutir con el paciente antes de iniciar el tratamiento, porque el paciente puede tener distintos conceptos a los que tenemos nosotros. Entonces hay que ser muy claro con esto y explicarle para qué le damos eso, qué le va a mejorar, qué no le va a mejorar, cuánto tiempo va a tardar en hacer efecto. Y eso va a convertir al paciente en un socio informado y va a mejorar su adhesión al tratamiento. Entonces, para eso después hay un paso en donde uno brinda información, instrucciones, etc. Entonces, yo siempre digo que acá el que tiene la última palabra es el paciente, porque ustedes pueden hacer un diagnóstico correcto, pueden indicar, ¿sí? El tratamiento correcto y adecuado para ese paciente, pero si el paciente no está internado y el paciente hace el tratamiento ambulatorio, si el paciente no cumple con lo que yo le digo, el tratamiento fracasa, falla. Entonces, es como, digamos, algo, ¿sí? Que tiene que llegarle al paciente y nosotros tenemos que ser claros para que el paciente pueda cumplir. O sea, y entender bien. Yo recuerdo que
en mis inicios, cuando empecé, que hacía consultorio, en la parte clínica, había una mujer que venía, que le había indicado su cardiólogo en su momento un tratamiento para la hipertensión arterial, y la mujer lo tomaba el medicamento cuando le dolía la cabeza. O sea, yo ahí no sé si el médico no le supo explicar y no fue claro, ¿sí? O si la mujer hacía lo que le parecía a ella. ¿Estamos? Por eso también esto no deja de ser una relación, ¿estamos? Y como cualquier relación, hay un 50 y un 50, ¿estamos? O bueno, pónganle el porcentaje que quieran. Lo que quiero decir es que es una relación de dos, ¿sí? Por eso se llama relación médico-paciente. Entonces, el médico puede indicar bien, ¿sí? Pero si el paciente no cumple, no tiene sentido el tratamiento y falla. Bueno, el tercer paso es verificar la conveniencia de ese medicamento P. El medicamento P se elige a partir de ¿qué? De un imaginario, un paciente X, ¿sí? Que tiene una determinada enfermedad, que yo elegí ese medicamento de acuerdo a los criterios que son de eficacia, seguridad, conveniencia y costo, y nosotros no podemos decir, bueno, este tratamiento de primera elección que yo elegí siempre es adecuado para todo el mundo. No, porque yo les di ejemplos de que eso puede no pasar. Entonces, lo que hay que comprobar es si ese medicamento P que yo tenía elegido me sirve para este paciente en particular. Y vuelve a repetir, y lo pongo en grande, lo dice de nuevo la guía de la buena prescripción, tener siempre en cuenta que muchos pacientes no necesitan ningún fármaco en absoluto. Pero hay que explicarle al paciente por qué no le doy un fármaco, ¿sí? Porque si no el paciente se va con esta idea de que, bueno, no me medicó, no me dio nada, no sabe nada, y mucho más ahora en estos últimos tiempos que hay tanto acceso a internet y que los pacientes ya vienen con el diagnóstico ellos, o sea, ellos te dicen qué es lo que tienen, que muchas veces no es lo correcto, pero bueno, les va a pasar. Como dice que hay que ver si ese medicamento es adecuado para ese paciente, hay que tener en cuenta algunos factores y grupos de riesgo. ¿Que cuáles son? O sea, esto que yo les decía, yo a lo mejor tengo un medicamento X, un medicamento P elegido para una infección urinaria, pero la mujer está embarazada. Entonces, bueno, ese medicamento P a lo mejor lo voy a tener que cambiar. O está en etapa de lactancia, o es un niño, o es un anciano. Entonces, la edad es muy importante, ¿sí? Si es una mujer, si está embarazada o en etapa de lactancia es importante. Después, patologías previas, entre ellas las dos que más nombramos siempre son la insuficiencia renal y hepática. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos se metabolizan en hígado y se excretan por vía renal. Entonces, que el hígado y el riñón funcionen correctamente es importante. Lo otro que hay que preguntar es si es alérgico, sobre todo a medicamentos. Antes de administrar, es la contraindicación absoluta para cualquier medicamento ser alérgico. Y la responsabilidad está en el médico, no en el paciente que no se lo dijo. Entonces yo lo tengo que preguntar. Y bueno, y después si tiene otras enfermedades y si toma otros medicamentos. Entonces, con respecto a este medicamento P que yo había elegido, no solo había elegido un medicamento, sino se acuerdan que había elegido una dosis, una pauta de dosificación. Entonces, la pauta de dosificación tiene que ser lo más conveniente posible, porque si son muy complejas, el paciente no se adapta al tratamiento. Entonces, sobre todo cuando un paciente que está polimedicado y toma más de un medicamento y se cansa, ¿sí? Entonces, hay que tratar de usar las pautas de dosificación convenientes. Si tengo un medicamento que se da cada 6 horas y hay otro que se da una vez al día, si todos los otros criterios se cumplen, voy a adaptarme a eso, ¿sí? Estamos. Y otra cosa que hay que decirle al paciente, que algo que yo siempre como médico les digo, cuando es un medicamento que se toma cada 6 o cada 8 horas, traten de buscarle, porque a veces lo empiezan a tomar, no sé, se toma cada 6 horas, supónganse. Y bueno, fueron y se lo compraron a las 9 de la noche. Y después lo tienen que tomar a las 3 de la mañana. Y a lo mejor lo tienen que tomar durante una semana, sí. Y eso les cambia toda su pauta de sueño también, ¿sí? Entonces, traten de avisar, excepto que sea algo de vida o muerte que hay que tomarlo ya, ni bien lo diagnosticaron. Si es un tratamiento ambulatorio, traten de buscar un horario adecuado para cumplir con ese tratamiento, porque si no después se quedan dormidos, son pocos los pacientes que se ponen un despertador y tampoco tiene mucho sentido. Entonces, bueno, buscarle
Un horario. Si es cada 6 horas, bueno, que sea a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche, ¿sí? O a las 7, a la 1, a las 7 y a la 1 de la mañana. O sea, busquen más o menos esos horarios que sean convenientes. El cuarto paso es escribir la prescripción. ¿Vamos bien, chicos? Qué feo esto de que no los veo. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. No es algo complicado lo que estoy hablando, ¿sí? Cuarto paso, escribir la prescripción. ¿Qué es una prescripción? Es una instrucción de un prescriptor, que en este caso es el profesional médico, a un dispensador, que en este caso va a ser el profesional farmacéutico, ¿sí? Entonces, esto no es correcto, ¿sí? Yo sé que cada uno tiene su letra y que la letra se va deformando a lo largo de la carrera. A los médicos no nos gusta escribir mucho, te piden un montón de cosas, que la receta, que el certificado, que tenés que escribir la historia clínica, ¿sí? Pero bueno, esto no está bien, ¿sí? Porque después, si llega a haber algún problema legal, ustedes saben que la historia clínica puede servir como documento médico legal, y acá estamos hablando de certificado, ¿no? De receta, perdón. Pero también les va a pasar en la historia clínica, vale para la historia clínica esto también, y es que hay que ser claro, ¿sí? Con lo que uno escribe, tiene que ser completa. Ustedes siempre dicen muchas características de injuria. Bueno, acá en una receta también tiene ciertas características que tiene que cumplir. Una prescripción tiene que incluir, a ver, lo primero que, yo esto se los copié tal cual la guía de la buena prescripción, pero les voy a decir en la realidad lo que ocurre. Nombre, dirección y teléfono del prescriptor, en general, uno no lo pone, ¿sí? O sea, en la receta, digo, le puede brindar esos datos al paciente si es que lo considera, pero yo lo puse porque lo dice en la guía de la buena prescripción, pero en general no ponemos todos esos datos del prescriptor. Sí va a figurar el nombre genérico del fármaco, ¿sí? La potencia, o sea, por ejemplo, los miligramos que tiene ese fármaco, la forma farmacéutica. La forma farmacéutica no es la vía de administración, está relacionada, pero no es la vía de administración. La forma farmacéutica puede ser un comprimido, un jarabe, un óvulo vaginal, etc. La cantidad total que trae, yo ahora les doy un ejemplo. Lo mismo que dice acá, instrucciones y advertencias, yo y creo que la mayoría de los médicos no lo escribimos en la receta, porque la receta se la queda a la farmacia, entonces le hacemos en un papelito aparte cómo se debe tomar, cada cuánto, qué cosas puede hacer y qué no, no lo escribimos dentro de la receta. Sí, el nombre y edad del paciente, incluso se puede poner el DNI, la dirección no hace falta. Y si tiene una obra social, ¿sí? Que le cubra el medicamento también. Y abajo de la receta, o sea, en esta receta que ustedes ven acá, la fecha la pueden poner arriba o la pueden poner abajo, ¿sí? La firma y el sello va al final de la receta. Esa D que dice D barra significa dispenses, es como una orden al farmacéutico, pueden encontrar. Y si no, pueden encontrar otros recetarios, que es más común, que tienen las letras RP. ¿Alguno sabe qué es la RP que se ve en los recetarios? Tómese. Sí, recipe. Recipe significa del latín tome, ¿sí? Entonces, posterior a eso, ¿sí? Ustedes deberían escribir, o sea, ahí tienen la fecha, ¿sí? Y deberían escribir el nombre y apellido del paciente en la parte superior de la receta, pueden poner la edad, si es que quieren, o el DNI, deben poner debajo si es que tiene una obra social o una prepaga para que le cubra en parte, hay obras sociales y prepagas que cubren 50-60% de ese medicamento. Debajo de esos datos van a poner el nombre del medicamento, que vuelvo a repetir, generalmente se pone como principio activo, entonces ustedes pueden poner amoxicilina, 500 miligramos por 21 comprimidos, ¿sí? Si ustedes no recuerdan, bueno, pueden tener un vademecum al lado para ver cuántos comprimidos traen las cajas, y si no lo recuerdan, pueden poner por un envase. Lo que les va a pasar es que a lo mejor les vendan el envase más chico al paciente, ¿sí? Entonces, esa sería la idea, ¿sí? Debajo de eso se puede poner un diagnóstico, se puede poner, no, en general las recetas se pone un diagnóstico presuntivo. Hay obras sociales que tienen recetarios propios, que es la única manera por ahí que lo cubran, eso también tienen que tener en cuenta.
Y debajo del diagnóstico, como les dije, la firma y el sello y la fecha que puede estar arriba o abajo. Yo generalmente la pongo abajo, pero si es para completar, ponen los datos donde se los pide. Hay algunas recetas, por ejemplo la de IAPOS, que te pide el peso del paciente incluso, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, eso es lo que hay que cumplir, ¿sí? Se puede sugerir un nombre comercial, se puede poner entre paréntesis si quieren, pero acuérdense que ahora hay que poner el nombre genérico, ¿de acuerdo? Y para escribir esa prescripción tiene que ser legible, tiene que ser con tinta, obviamente, que no se borre. Hay que tratar de evitar lo que son los decimales. Si usan abreviaturas, tienen que ser abreviaturas internacionalmente aceptadas y conocidas. O sea, si ustedes van a poner gramo, ponen la G, si ponen miligramo, ponen mg, ¿sí? Ojo con miligramos y microgramos, porque por ahí uno hace rápido y la U del microgramo se confunde con la M, entonces lo que pueden hacer es escribir directamente microgramos, ¿sí? Y usar el nombre genérico. Bien, el quinto paso es dar información, instrucciones y advertencias, ¿sí? Y para mejorar la adhesión del paciente al tratamiento hay que prescribir un tratamiento bien seleccionado, crear una buena relación médico-paciente, como yo les digo. Creo que una de las características más importantes que debe tener el médico es la empatía, ¿sí? Ese paciente que nosotros recibimos está sufriendo, tiene un problema, tiene una molestia, tiene algo que lo aqueja, y ponerse en el lugar del paciente es importante, ¿sí? Cuando uno hace la historia clínica, en esta relación que crea, creo que es importante que el paciente, que el médico, perdón, mire a los ojos al paciente, que no esté mirando el reloj a cada rato. O sea, hay ciertas cuestiones que obviamente que también va a depender de la personalidad de cada uno, pero hay pacientes que se van a otros médicos porque el médico puede ser un excelente profesional, pero si no tiene las características de ser buena persona, del trato cordial, el respeto y brindarle la confianza, no cumple con todos los criterios que considera el paciente. Y dedicar tiempo a dar información, las instrucciones y las advertencias. Esto también lo remarqué porque está en la guía de la buena prescripción, que dice: asegurarse que el paciente ha entendido el tratamiento es una responsabilidad básica del médico y no la pueden transferir ni al farmacéutico ni al prospecto. O sea, usted no le pueden decir al paciente, bueno, si no me entendiste, tenés el prospecto, o preguntale en la farmacia a ver qué te dicen. O sea, ustedes van a ser los encargados de explicarle todo al paciente. Lamentablemente se tienen que tomar el tiempo, que a veces los consultorios no los permiten, o la cantidad de pacientes que uno ve, pero el día de mañana eso no va a ser admitido en ningún lado cuando ustedes reciban un juicio. Y el tema de la letra también, yo he ido a farmacias y veo que el farmacéutico o el empleado de la farmacia está tratando de adivinar qué puso el médico. Eso es un error, ¿sí? Porque, digamos, puede tener después muchos problemas el paciente de que le vendan algo que se escribe parecido y que no sirve para lo mismo que le estábamos indicando nosotros. Bien, y la información, instrucciones y advertencias está basado en los efectos farmacológicos, o sea, le vamos a decir al paciente por qué es necesario que tome ese medicamento, qué síntomas van a desaparecer, cuáles no, cuándo se espera que se inicie el efecto. Eso también es importante porque hay medicamentos en los cuales demora en hacer efecto. Por ejemplo, puede ser un antidepresivo. Entonces, si yo le doy un antidepresivo al paciente, que a lo mejor demora 3 semanas en comenzar el efecto, el paciente se cree que yo se lo doy y al otro día estaba tirado en la cama y el otro día se va a ir a bailar un boliche, y no es así, ¿sí? Los efectos indeseados también, ¿sí? Porque si no el paciente lee el prospecto, los busca, hay que avisarles cuáles pueden ocurrir, cómo reconocerlos, cuántos pueden durar, cuándo es importante, o sea, que puedan reconocer si un efecto es grave y que vuelvan al médico para suspender el tratamiento. Bueno, cómo se debe tomar el medicamento, cuándo se debe tomar, cuánto debe durar el tratamiento. Bueno, toda esta serie de cuestiones, ¿sí? ¿Cuál es la dosis máxima que no debe sobrepasar? ¿Cuándo va a ser la próxima cita? Y si está todo claro, si entendió. Y en el caso de que se pueda, hacerlo repetir. ¿Estamos?
Y el último paso es supervisar y dentro de lo que se pueda detener el tratamiento. La supervisión se puede clasificar en pasiva y activa. La pasiva es la que hace el propio paciente, ¿sí? Incluso a veces después no vuelve más. Y la activa es la que nosotros le decimos al paciente, bueno, la próxima cita es te vuelvo a ver o tenés que volver ante tal situación, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo de la supervisión? Bueno, comprobar si ese tratamiento que yo le indiqué resolvió el problema que trajo el paciente. ¿Estamos? Entonces, si la enfermedad se cura, el tratamiento se detiene. Si la enfermedad todavía no se cura y es crónica, pero el tratamiento está siendo efectivo y no produce efecto indeseado, sigue con ese tratamiento. Si se produjeron efectos indeseados graves, hay que tratar de reconsiderar ese medicamento que yo había elegido, esa pauta de dosificación, y comprobar si yo le di correctamente las instrucciones a mi paciente. Y si decido detener el tratamiento farmacológico por alguna cuestión, ya sea por un efecto adverso que presentó el paciente o porque no está dando resultado, lo que hay que tener en cuenta es que no todos los fármacos se pueden suspender en forma brusca. Entonces les pone una serie de fármacos en los que es recomendable disminuir la dosis en forma lenta, ¿sí? Bueno, ahí tienen una serie de fármacos. Muchos son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso, como son los anticonvulsivantes, los antidepresivos, los antipsicóticos, bueno, las benzodiazepinas, los barbitúricos. De este grupo, los que ustedes van a ver, creo que en la próxima clase de seminario de fármaco que tengan, es corticoides, que es un grupo de fármacos muy usados y que si lo venía usando desde hace varias semanas, no se pueden suspender en forma brusca. El objetivo principal cuando uno realiza una terapéutica racional, ¿cuál es? Que ustedes puedan prescribir un fármaco, ¿sí? Y lograr la máxima eficacia clínica, la menor toxicidad posible, y obviamente teniendo en cuenta todas las características del paciente, patologías previas, medicamentos que usa, antecedentes de alergia, etcétera, y el menor costo, ¿sí? Estamos entonces, máxima eficacia, máxima seguridad, ¿sí? Menor costo, ¿sí? Y adecuado y conveniente para ese paciente. Bueno, esta es la primera parte. Me gustó esto que decía este esquema de los medicamentos no son caramelos, usarlos con responsabilidad. Incluso yo recuerdo que cuando tuve a mis nenas le decía a mi marido, vieron que hay mamás que les dicen, o papás que le dicen a los chicos cuando están enfermos, toma el juguito, toma el caramelito. Bueno, eso es un error que no se debe hacer, porque después lo que ocurre es que por ahí los chicos lo toman como si es rico el remedio, por ahí después tenemos las intoxicaciones porque el chico agarra el frasco y se cree que es un juguito o que es un caramelito. Entonces los chicos son súper sabios y hay que enseñarles desde pequeños que primero los padres no dejarlos al alcance de los niños, ¿sí? Sobre todo porque hay medicamentos de riesgo y que pueden producir toxicidad importante. Y segundo, rotularlos, mantenerlos en sus cajas y demás. Y segundo, ¿sí? Enseñarle a los niños que eso solo se toma cuando uno está enfermo, por más que sea rico el jarabe, que no hay que tomarlo en cualquier momento. Y nosotros como profesionales médicos, usarlos con responsabilidad, o sea, hacer un uso racional y no irracional. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de ese tema, si no paso a farmacovigilancia, no quiero extenderme mucho para no cansarlos. ¿Vamos bien? Llevamos más o menos una hora, un rato más y terminamos. Todo bien, profe. Perfecto. Sí, bueno, vamos con la segunda parte entonces. Yo vulgarmente, no digan esta definición, pero yo la doy vuelta y digo que la farmacovigilancia es vigilar el fármaco. ¿Cuándo lo vigilo? Bueno, lo vigilo cuando ya está en la etapa 4, ¿sí? Que es la de farmacovigilancia, que es la etapa de comercialización. O sea, una vez que el medicamento ya está en el mercado, lo vigilo. Y ustedes me van a decir, pero ¿y entonces cómo? O sea, ¿eso no se tendría que hacer antes? Sí, se hace antes. Lo que pasa es que esos estudios que se hacen, hay un montón de condiciones que no se pueden extender a grupos de riesgo, ni tampoco a la cantidad de gente que después lo va a usar. Entonces, por ahí ustedes van a detectar que a lo mejor hay efectos adversos que aparecen posterior
al lanzamiento del medicamento al mercado. No sé si fui clara. Entonces, la Organización Mundial, hay varias definiciones, yo les puse esta sola, pero pueden buscar otras. La Organización Mundial de la Salud define la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades que están relacionadas con la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema que esté relacionado con los fármacos, ¿sí? Todo esto surgió un poco, y ustedes lo deben haber visto cuando vieron los medicamentos en el embarazo, seguramente la doctora Ita les habrá contado de esa catástrofe a nivel mundial que ocurrió con la talidomida, ¿sí? Que era un fármaco que se utilizó en mujeres embarazadas, ¿sí? Y nacieron muchos niños con focomelia, o sea, con falta o ausencia parcial o total de los miembros superiores e inferiores, con lo que eso genera, ¿no? Entonces, a partir de ahí hubo un antes y un después en lo que son las leyes, ¿sí? De estudiar al medicamento antes de salir al mercado y de controlarlo después de que ya esté en el mercado. Entonces, para empezar hay que tener en cuenta que la farmacovigilancia no va a vigilar al que prescribe, o sea, no va a estar a ustedes mirándolo a ver qué es lo que prescriben, o ni al farmacéutico lo que dispensa ni lo que administra el enfermero. No es eso la farmacovigilancia. Tampoco controla la calidad del medicamento genérico versus el de marca y no controla el registro de medicamentos. O sea, la farmacovigilancia no es esto, no cumple estas funciones. Sí cumple las otras que yo les dije. Entonces, para probar un fármaco, o sea, uno estudia una nueva molécula para X patología, obligatoriamente tiene que seguir unos pasos, ¿sí? O sea, hay unos pasos que son experimentales y que se llaman fase preclínica y fase clínica. Eso se hace previo a la comercialización. Nosotros acá en la Argentina tenemos, o sea, cada país o lugar puede tener una agencia reguladora o no. Nosotros tenemos la ADMAT, que es la Agencia Reguladora Nacional, que es la que se encarga de cumplir las normas de buenas prácticas de manufactura elaboradas, ya sea por entes internacionales y recopiladas por la Organización Mundial de la Salud. Tiene una página, la ADMAT, algunas de estas definiciones y cosas yo las saqué de ahí, que es www.admat.gov.ar. Y se pueden meter y buscar información, ¿sí? Es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, o sea, es el encargado de, no solo de aprobar y decir, bueno, ya está para lanzar al mercado, como también para retirar algún fármaco o algún alimento o alguna otra cosa que sea del mercado. Entonces, en estos estudios hay una etapa preclínica, que es la que se realiza en animales, obviamente teniendo en cuenta ciertos estándares, ¿sí? Y esa experimentación en animales, que dura años, uno puede ver las lesiones orgánicas que produce, el metabolismo, cómo es la cinética, si aparece o no carcinogenicidad, mutagenicidad, etc. Una vez que se pasa esa etapa preclínica, se pasa a la etapa clínica, ¿sí? Que conlleva 4 etapas. La primera, la 1, se agarran o se toman, ¿sí? Pacientes que en realidad son voluntarios sanos, ¿sí? Y en algunos lados dice de 20 a 50, en otros de 20 a 80, o sea, son menos de 100 personas. Y se van a ver ciertas cosas, como puede ser la cinética, la dinamia. Después de eso se pasa a la etapa 2, que también son entre 150, 200 a 400 personas, no supera eso, y básicamente lo que se busca es ver si aparecen efectos adversos. De hecho, si aparecen efectos adversos graves, se suspende el estudio, ¿sí? Y posterior a eso se pasa a la etapa 3, que ahí ya tiene miles de pacientes, pero en general son miles de pacientes, pero no es lo mismo que la cantidad en la que después se va a administrar a la población. Y además de eso, como les dije, en estos estudios se saca a los pacientes que son grupos de riesgo, o sea, no se estudia estos fármacos en niños, ni en ancianos, ni en embarazadas. Entonces, después esos fármacos sí son aplicados en esos grupos y es donde pueden aparecer estos efectos. Entonces, si son efectos adversos que aparecen en forma prolongada o que es uno cada 100.000 pacientes, si yo estudié 4.000, el efecto adverso puede que no lo vea y se pase de largo. Por eso está la etapa 4, ¿sí?
que esa etapa son los estudios posteriores a cuando ya se aprobó, posaprobación, y es la etapa de comercialización. Y en el caso de que yo encuentre algún efecto adverso en esta etapa, ¿sí? Lo tengo que notificar. Ahora les muestro cómo. Bueno, muchos países, incluida la Argentina, hacen una vigilancia, ¿sí? Por eso se llama farmacovigilancia, sistemática e intensiva de la utilización de los medicamentos cuando ya está en la población, ¿sí? Esa disciplina se llama farmacovigilancia y lo que hace es ocuparse de estudiar los efectos adversos y también Profe, los beneficios. Sí. ahí te hicieron una pregunta. Perdón, si No me la sé. pueden leer, porque no, si no Dale. tengo que salir, no veo nada. Dice, si se detectan efectos adversos en fase 1, ¿se continúa a fase 2 o se detiene el estudio? Eso no lo dice, pero porque básicamente en la fase 1 no estudias efectos adversos. O sea, en la fase 1 es más toda la parte de cómo funciona ese medicamento, cómo actúa, la cinética y la dinámica más que nada. En la fase 2 recién vos estudias, pero supongo que si llega a aparecer un efecto adverso se va a detener, sobre todo si es un efecto adverso grave. Bien, lo que les decía que la farmacovigilancia, aparte de estudiar los efectos adversos, ¿sí? Puede estudiar los efectos beneficiosos, o sea, puede pasar que ustedes encuentren un efecto terapéutico para el cual no había sido planteado ese fármaco en ese momento y, o sea, no lo van a sacar del mercado si es beneficioso, al contrario, pero les quiero decir que no solo pueden estudiar efectos adversos, sino también alguno beneficioso que haya aparecido, ¿sí? Y ahí tienen en cuenta, como les dije, el conjunto de la población. Y si incluyen estos subgrupos especiales, estos grupos de riesgo, entonces por ahí es donde se pueden determinar algunos efectos que antes no se habían visto. ¿Qué es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia? La ADMAT tiene un Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Se creó a través de una resolución en el año 93. ¿Sí? Y ese Sistema Nacional de Farmacovigilancia es un mecanismo oficial que lo que hace, su trabajo es notificar en forma espontánea, voluntaria y confidencial si se sospecha una reacción adversa. ¿Estamos? Entonces, dentro de esta estructura que tiene ADMAT, hay un departamento de farmacovigilancia que depende de la Dirección de Evaluación de Medicamentos y que funciona como un efector central del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Ahora les voy a mostrar cómo se hacen las notificaciones. ¿Qué características tienen que tener esas notificaciones? Ustedes tienen que saber que es voluntaria, ¿sí? Nadie los va a obligar, son espontáneas, ¿sí? Y lo que se notifica son reacciones adversas a medicamentos y también pueden notificarse sospechas de falla en la calidad, ¿sí? Eso se comunica al Sistema Nacional de Farmacovigilancia a través de una hoja de notificación, que ustedes la pueden encontrar en la ADMAT, ¿sí? El formulario, en ese formulario, en esa hoja, van a figurar, en la ficha amarilla que le llaman, los datos del paciente, hay que poner el peso del paciente, la edad, el sexo, ¿sí? Describir todo ese evento, o sea, con respecto a la reacción que hubo, los datos del medicamento sospechoso, porque a lo mejor todavía no está confirmado, hay que poner el nombre genérico, la dosis que usó el paciente, cuándo lo empezó a usar y cuándo terminó la terapia con ese medicamento, ¿sí? ¿Para qué se lo indicaron? El vencimiento, el número de lote de ese medicamento que usó, y también tienen que figurar los datos del notificador, ¿sí? Todo esto es confidencial, pero bueno, tienen que figurar los datos de quién lo realizó. ¿Y quiénes son los que pueden notificar? Bueno, pueden notificar los efectores periféricos, o sea, todo lo que sean instituciones de trayectoria académica y científica, por ejemplo, lo que son las facultades, los que son los colegios profesionales, lo que son los hospitales públicos y privados. También pueden notificar los profesionales independientes, ¿sí? O sea, profesionales de la salud, puede ser un médico, puede ser un enfermero, puede ser un farmacéutico, los pacientes y también los familiares de esos pacientes, ¿sí? O sea, las víctimas, o sea, los usuarios de esos medicamentos también pueden hacer la notificación y también la industria farmacéutica, ¿sí? Y para ir terminando, les puse, ¿qué es una reacción adversa a un medicamento?
la diferencia que se encuentra con la definición de evento adverso o acontecimiento adverso y la clasificación que se utiliza en algunos lados de reacciones adversas. La Organización Mundial de la Salud define la reacción adversa como hay otras definiciones, fíjense que yo ahí también les puse la de la Unión Europea, pero bueno, la de la Organización Mundial de la Salud dice que la reacción adversa a medicamentos es cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de un fármaco a dosis normales, hablamos de especie humana, ¿sí? Utilizado en especie humana, ya sea para la profilaxis, o sea, la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o ustedes saben que los fármacos se utilizan para modificar funciones fisiológicas. Ahora, la definición de la Unión Europea lo define como un efecto nocivo, ¿sí? O dañino, que no es intencionado y que está relacionado con un medicamento. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que incluye puede ser el mal uso del medicamento o el abuso del medicamento, o sea, no solo con dosis normales, sino que pueden ser tenidos en cuenta también los errores de medicación. Ustedes pueden encontrar ahí en la ANMAT, yo para no extender la clase, pero hay como un glosario de términos de la farmacovigilancia. Yo acá nada más voy a hablar de reacción adversa y de evento adverso, pero pueden buscar de efecto placebo, de errores de medicación, o sea, hay un montón de definiciones, ¿sí? Con respecto a la clasificación de las reacciones adversas a medicamentos, las clasifican A, B, C, D y E. Vamos a hacer más hincapié en la A y la B, ¿sí? Son todas, las letras vienen de palabras en inglés. Les comento brevemente, la tipo C es las que aparecen con el uso continuo o prolongado de un fármaco, por ejemplo, una nefrotoxicidad por el uso prolongado de analgésicos, como puede ser el diclofenac. Las reacciones tipo D son reacciones que aparecen en forma tardía, como puede ser la carcinogenicidad o la teratogenicidad, y las reacciones tipo E es cuando se termina el uso, como puede ser un síndrome de abstinencia. Pero me voy a detener en las dos primeras, que es siempre las que más se hace hincapié, que son las tipo A. Si yo tengo que hacer un paralelo en tipo A y tipo B, las tipo A están relacionadas con el mecanismo de acción, son dosis dependientes, son predecibles, son las más frecuentes, pero gracias a Dios las menos graves. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de esto? Bueno, cualquiera que esté prolongado el efecto por su mecanismo de acción. Entonces, nosotros hablábamos de, por ejemplo, si yo le doy un laxante a un paciente, bueno, la diarrea es un efecto adverso tipo A. ¿Por qué? Porque está relacionado con el mecanismo de acción, depende de la dosis, uno lo puede predecir. Lo mismo que la hipoglicemia, ¿sí? De la insulina o de un hipoglucemiante. Es frecuente, puede no ser grave, obviamente uno la puede predecir. En cambio, las tipo B no están relacionadas con el mecanismo de acción, o sea, no tienen que ver con la dosis, no se pueden predecir, son las menos frecuentes, pero son las más graves, ¿sí? Estas tienen que ver más con la parte idiosincrática y con la parte inmunoalérgica del paciente. Entonces, uno no sabe qué paciente va a hacer una reacción alérgica a tal medicamento, previo a que se sepa, ¿no? O sea, si el paciente ya sabe que es alérgico, pero previo a eso no se sabe. Entonces, todo lo que sea alergia o efectos idiosincráticos están dentro de este grupo. Y para ir terminando, les puse la definición de evento adverso. Esta la saqué del ANMAT. También se la puede definir como acontecimiento adverso, porque la diferencia entre la reacción adversa y el evento adverso está más que nada por la causalidad. O sea, en general en la reacción adversa uno puede asociar, ¿sí? Después va a tener que demostrar, pero puede asociar eso que tiene el paciente con lo que está tomando. En cambio, el evento adverso es cualquier suceso médico desafortunado que puede presentarse durante el tratamiento con un medicamento, pero que no necesariamente tiene una relación causal con dicho tratamiento. O sea, ocurre la coincidencia en el tiempo sin ninguna sospecha de una relación causal. Entonces, por ahí, a lo mejor si hay un accidente de tránsito, ¿sí? Que sería el acontecimiento adverso o el evento adverso, y a su vez el paciente está medicado con a lo mejor un medicamento, qué sé yo, un antihipertensivo, y ese antihipertensivo
obviamente como reacción adversa disminuye la presión arterial y también puede dar a lo mejor visión borrosa. Entonces esas son reacciones adversas y el evento adverso es ver si el accidente de tránsito tuvo que ver con estas reacciones adversas que puede provocar el medicamento. Pero esas son, digamos, dos cuestiones que tienen que ver con la causalidad. Bueno, y para terminar les puse este chistecito en donde el paciente le dice, doctor, ¿está usted seguro que este antibiótico me va a quitar el dolor de cabeza que tengo? Y el médico, muy seguro, le dice, claro, tengo más de 30 años de experiencia. Entonces, primero, la cantidad de años de experiencia puede que no tenga que ver con lo profesional que es el médico y lo que sabe, ¿sí? Es verdad que la experiencia da mucho saber, pero hay médicos que por ahí, nuevos, médicos que ya hace mucho que ejercen la profesión, utilizan, ¿sí?, en forma irracional los medicamentos. Y ni hablar, les puse este ejemplo porque ni hablar los antibióticos, que creo que son del grupo de fármacos que más uso irracional se hace. O sea, voy a dejar de compartir. Espérenme, que salgo de acá. Habrán escuchado, ¿sí?, o habrán visto cómo la población en general toma antibióticos por el dolor de garganta, ¿sí? Entonces, creo que es de los usos más irracionales el de este grupo de fármacos. Bueno, espero haber sido clara. No sé si tienen alguna pregunta. Les recomiendo que se metan en la página de la ADMAT. Pueden bajarse en PDF la guía de la buena prescripción. También hay un texto de Mabel Valsesia sobre farmacovigilancia. Pueden poner farmacovigilancia Mabel Valsesia, que nosotros la recomendamos mucho, siempre es una odontóloga que trabaja en farmacología, en Corrientes, y que está, digamos, pisa muy fuerte en todo lo que es farmacovigilancia, uso racional y demás. Así que bueno, les agradezco haberme escuchado, no sé si alguien me quiere preguntar algo. Profe, yo tengo una pregunta. En relación a que algunos medicamentos, cuando salen en la tele, en las propagandas, dicen que no hacen uso de animales, pero en el estudio preclínico sí o sí tienen que usarlos, ¿o no? Sí, en realidad no sé cómo será esa situación en particular, pero en realidad en los estudios hay una etapa preclínica. No sé si es que no los usan o que los usan, digamos, teniendo en cuenta no hacer mal al animal. O sea, hay una serie de criterios que uno tiene que tener en cuenta al trabajar con animales de experimentación. Pero bueno, eso ya escapa a mi saber como para que te conteste, porque no me dedico a eso. Por ahí alguien, digamos, en la facultad de farmacia o en alguna otra parte, digamos, que puedan asesorarlos mejor. Hay una electiva sobre eso, de este segundo cuatrimestre, sobre el uso de animales en investigación. Si le interesa, ojo. Bien, bueno. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente es alérgico pero no sabe y nosotros le prescribimos algo? Bueno, ahí, o sea, lo importante, Bianca, ¿no? Que me estás hablando. Lo importante es que vos lo preguntes, ¿sí? Si el paciente lo desconoce, vos en la historia clínica, ustedes saben que en la historia clínica tienen que escribir tanto los datos positivos como negativos. Entonces, si vos le preguntás al paciente si fuma y el paciente te dice que no, vos tenés que escribir, no fuma. Porque si vos no lo escribís, queda como que no lo preguntaste. Lo mismo pasa con las alergias. Entonces vos ponés, no refiere antecedentes de alergia a medicamentos. Después si el paciente hace una reacción, ya escapa a lo que vos sabés. O sea, podés preguntarle si ya usó ese medicamento, ¿sí? Que eso te ayuda a saber y si lo usó, si hizo alguna reacción, y si vos le vas a prescribir un medicamento que el paciente nunca usó, pero considerás que es necesario, lo vas a tener que administrar, ¿sí? Igualmente, bueno, uno durante la carrera estudia los medicamentos que son más propensos a generar alergias, ¿sí? Entonces, bueno, eso también te va a ayudar.
Pero si vos lo preguntaste, está bien. El problema es si vos no lo preguntaste, ¿sí? Así que bueno, esas serían las condiciones. Y siempre recuerden anotar todo, porque lo que no está anotado, después figura como, por más que vos lo hayas hecho, figura como que no lo hiciste. Les digo porque también lamentablemente estamos expuestos a los juicios de mala praxis y la única manera, digamos, de salvarnos es también esto, o sea, de escribir en letra clara, completa, ¿sí? Tener esas cuestiones para tener en cuenta. Bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿alguien más? Yo, profe, Sí. entonces sobre la notificación hacia el sistema de farmacovigilancia, es tanto reacciones adversas no conocidas como también las que están en el prospecto. Cualquiera se puede notificar. Sí, en realidad las que ya conoces, ya las conocemos. O sea, esas ya están descriptas. En general es que cuando vos notificás, a ver, vos podés notificar una reacción adversa que apareció, siempre y cuando haya sido a lo mejor más grave de lo que está descrito. Y si figura que va a dar cefalea, notificar que te dio cefalea no tiene mucho sentido. Es para cuando vos ves reacciones adversas que no se han descrito, o sea, posterior a la comercialización, que aparecieron y que en los estudios no se vio. Eso sería lo indicado. Que vos notifiques algo nuevo, ¿sí? Una reacción que vos no la viste en los estudios, no está puesta y bueno, y ahí apareció. Así se han retirado muchos medicamentos del mercado también, porque aparecieron cuestiones que a lo mejor, no sé, pacientes que hacían un infarto agudo de miocardio y eso no estaba descrito, e incluso pueden ser letales esas reacciones adversas, entonces bueno, a veces lleva a retirar el medicamento del mercado. Genial, profe, gracias. Bien. Profe, yo quiero hacer una consulta no respecto a la clase, sino a los seminarios de injuria que están subidos al campus. Sí. Creo que ya no están más. ¿Sabes si los trasladaron hacia otra página o algo por el estilo? No, ni idea. No tengo la menor idea. Es más, esta clase que queda grabada no sé a dónde se va a subir. Es raro que no estén. Bueno, no sé. Bueno, gracias. No te sabría decir. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Gracias.